Hola, muy buenas noches. Estamos de plácemes con ustedes una vez más acá en este nuevo programa del Senado de la República, un nuevo programa para Ana María Arango y para mí. Hola Ana María, Hola Antonio, ¿cómo y le va? hola a ustedes, tiempo sin verlos. Bueno, se preguntarán ustedes por qué estamos de vuelta, porque es que hace 3 meses no hablábamos. Estábamos silenciados por razones evidentes desde que hacíamos el primer café en Canal Capital y estamos que nos hablamos, ¿o no, Ana María? Pero a mí me salen letreros. Sí, esperemos que no se convierta esto en eso que se llama una logorragia. Bueno, ¿por qué estamos con ustedes? Porque tenemos un deber. Durante estos meses que no estuvimos al aire, centenares, miles, decenas de miles de personas en las redes sociales y por otros sistemas nos pedían que volviéramos y lo hemos logrado gracias a la apertura democrática e informativa que produce el Senado de la República, el doctor Luis Fernando Velasco, presidente del Senado y presidente del Congreso. Le agradecemos enormemente estar aquí al aire. Le agradecemos que además, en un acto de verdadero liberalismo, en el mejor sentido de la palabra, nos ha garantizado nuestra independencia, nuestra capacidad de opinar, ha tenido confianza en nosotros y pues aquí estaremos a lo largo de las semanas en este horario de las 8 de la noche en el Café Colado. ¿Colado en dónde? Pues estamos colados en el Senado y eso es lo bonito. Y además también nos hacía falta un escenario donde poder discutir los temas importantes para el país. Definitivamente estamos comprometidos con la construcción colectiva de conocimiento, con que nos cuenten las cosas desde diferentes ópticas, con no quedarnos con una sola visión de la realidad, sino poder discutir lo que pasa desde todos los puntos de vista. Sí, de todas maneras, el hecho de estar acá, y eso nos place enormemente, es un pequeño esfuerzo para tener una voz distinta dentro de lo que hemos llamado, y ustedes lo saben, nuestros televidentes que nos han seguido por cientos de miles, las fuerzas hegemónicas también en la prensa y en los medios de comunicación. Vamos a tratar de hacer aquí un contrabalance, como lo hemos hecho con Ana María a lo largo de los últimos años, y le agradecemos inmensamente también a ustedes, los televidentes, y la gente que nos sigue, que nos esperó apasionadamente muchas veces, que les fuimos dando pues los datos de que íbamos a regresar. ¿Y de qué va este programa? Es un nuevo formato, tendrá cosas que ustedes van a encontrar similares con el primer café, pero es un primer café mucho más apretado, vamos a tener entrevistas, hoy tenemos unos excelentes invitados, vamos a tener las notas, 2 compañeros nuestros están en la reportería, en las calles, Freddy Naranjo y Viviana Bello, y otra compañera en otro tipo de notas, Lulula Punk, la famosísima Lulula Punk, en las notas de contexto del Senado y en la cultura, tendremos grupos de música, tendremos de todo un poco en 1 hora y media. Y Ana María, pues creo que estamos listos para empezar con ustedes nuestra primera nota, que es un resumen de lo que ocurrió en esta semana que transcurrió antes de este día, hoy 13 de marzo. Nos lo presenta Ana María. El juez 14 de conocimiento encontró culpable al exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho. Si bien la audiencia fue suspendida hasta el próximo 29 de marzo, se estima que sea condenado a una pena de entre 17 y 24 años de prisión. El fallo refiere a un contrato de 67.000 millones de pesos de la Secretaría de Salud para la prestación del servicio de ambulancias, pero Moreno aún enfrenta 2 procesos más en el marco del conocido carrusel de la contratación. Uno por el contrato de la fase 3 de Transmilenio y otro por contratos de la unidad de malla vial de la capital del país. Por orden de la Corte Suprema de Justicia, el senador Martín Emilio Morales Diz, del partido de la U, fue capturado después de que paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia lo vincularan con el bloque Córdoba de esa organización. Morales Diz está acusado de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y tentativa de homicidio del exalcalde de San Antero, Córdoba, Wilmer Pérez, asesinado en 2009. Tras la renuncia de Tomás González al Ministerio de Minas y Energía, y mientras el Pleno del Congreso pide la renuncia de los miembros de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, el presidente Juan Manuel Santos anunció un plan de ahorro tendiente a evitar posibles apagones. El mandatario lanzó la campaña Apagar Paga, con la cual se pretende disminuir el consumo de energía en un 5% a través de estímulos a las personas que ahorren y castigos a quienes no lo hagan. De no lograrse el ahorro que promueve el gobierno, un racionamiento programado será necesario, tal como lo recomendaron el Consejo Nacional de Operaciones y la firma XM, filial de ISA y operadora del mercado energético. La plenaria del Congreso aprobó en primer debate el proyecto de reforma a la Ley de Orden Público, que facultará la creación de zonas de concentración para los miembros de las FARC, una vez se firme el proceso de negociación de La Habana.
A pesar de que la jornada comenzó con fuertes confrontaciones entre el gobierno, Cambio Radical y el Centro Democrático, la bancada del senador Uribe Vélez aprobó la reforma y dejó sus propuestas como constancias, permitiendo así que el proyecto fuera discutido y aprobado. La reforma le otorgará plenas facultades al presidente Juan Manuel Santos para avanzar en el cese bilateral, la dejación de armas y las zonas de ubicación de las FARC, según cómo avancen las negociaciones en La Habana. Por otra parte, el senador Uribe anunció que demandará a Camilo Enciso, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, por presuntamente haber presionado a James Francisco Arias, conocido como el Chatarrero, para que vinculara a sus hijos Tomás y Jerónimo Uribe con actividades ilegales. El señalamiento de Uribe se basa en que Carolina Perdomo, prima del vicefiscal, trabaja en esa entidad. Después de meses de espera, los Rolling Stones le cumplieron a sus fans colombianos e hicieron un histórico concierto en la capital del país. Cerca de 45.000 personas asistieron a la primera presentación de la legendaria banda en Colombia y pudieron presenciar un espectáculo inolvidable. Bueno, ahí están algunas de las noticias de la semana. Se me olvidaba contarles pues otra historia, y es que no podemos prescindir, ni Ana María ni yo, y ustedes tampoco, ni el país tampoco, ni el universo tampoco, ni la galaxia misma, del humor. Entonces, claro, trataremos de tener pues momentos de mamadera de gallo, de diversión, para nosotros, para Ana María y para mí, y espero que para ustedes, la lúdica, el sentido del juego, pues es importantísimo. Pero vamos a comentar brevemente, Ana María, las noticias estas que hemos visto en el resumen que usted preparó. Mire, lo primero, lo más interesante, la firma de la Ley de Orden Público, o por lo menos el acuerdo que hubo en el Senado de la República, 61 votos afirmativos, no hubo ninguno negativos, hubo una abstención, evidentemente, en el sentido de prever cómo van a ser los pasos hacia la desmovilización de las FARC. Hay un talante muy positivo, y es que el Centro Democrático, extrañamente, pero pues admirablemente también, entró en el baile de la paz, y esto es un quiebre fundamental en el país. Es la primera vez que en una decisión política en el Senado de la República, Álvaro Uribe Vélez y sus compañeros senatoriales toman la decisión de apoyar con una serie de ítems, de temas, el proceso de paz. Hay que ver cuál es la reacción en La Habana de esto, Ana María. Y es que ese es un tema complicado, Antonio, porque no es mera semántica lo que pasa por las negociaciones de paz. Entonces, hay algunos temas que pueden llegar a ser delicados. En últimas, es un punto que no ha terminado de negociarse en La Habana. Entonces, podría suscitar algunos roces porque se avanza en el país en un marco legislativo importante para darle facultades al presidente de la República para que pueda hacer otras cosas, pero eso podría generar algún tipo de entorpecimiento, digamos, por decirlo en lenguaje muy político, de la situación en La Habana. El que quedó feliz fue el presidente Santos porque dijo, ¿será que ahora sí el Centro Democrático se suma a la paz? Y hay una cosa interesante, y es que todos los partidos que tienen una inflexión directa sobre la política y sobre el Congreso de la República están ahí. Está la derecha pura y dura de Álvaro Uribe, todo el centro reunido en el liberalismo, el partido de la U. Hay que decirle a Roy Barreras que muy bien por haber logrado esto, fue un trabajo muy fuerte de Roy Barreras, y está también de izquierda, que tiene ahí sus bemoles y sus contradicciones, pero que finalmente poco a poco se va creando una conciencia nacional de paz. Otra de las notas que vimos es la nota de finalmente la condena hasta 24 años de cárcel del exalcalde Samuel Moreno. Empieza la gente, está pendiente de una sentencia, desde luego, por el caso de las ambulancias del distrito. Primer caso, tiene otros procesos. En Colombia no se acumulan las sentencias, de tal manera que por ahí estará la pena de Samuel Moreno. Pero aquí la reflexión a la cual los llamamos nosotros a ustedes es que lo grave de esto es que se jugó con lo público. De alguna manera, ya condenado, podemos decir que Samuel Moreno y Iván Moreno se robaron lo nuestro, junto con los Nule. Traicionaron un propósito, un ideal de un partido de izquierda. Traicionaron de alguna manera la confianza que los electores pusieron en Samuel Moreno, que termina convertido en un delincuente más de cuello blanco en el contexto pues, de la corrupción, que ya el país sabe que es un problema mucho más grave pues, que el de la energía, que el de la guerrilla y que inclusive que el paramilitarismo. Todos esos temas los vamos a tratar, pero ahí está, corta o larga la pena para Samuel Moreno. Yo pienso que es ejemplarizante, que la Fiscalía actuó tarde pero correctamente, y el que la hace, la paga. Así como aparentemente la va a tener que pagar el senador Martín Emilio Morales. Y mire que ahora que usted hablaba de Roy, me acordó que eso sí, prontito, tan pronto se supo de la detención del senador Morales,
que salió Roy Barreras a decir, nosotros sí no vamos a acusar a nadie de persecución política. Y por lo menos... ¿Cómo lo llaman a Roy Barreras ahora? ¿Cómo? Roy sin barreras. Ahí está. Oiga, y sabe que me llamó la atención que, por lo menos hasta donde la memoria me da, es la primera vez que Roy Barreras sale a hacer una declaración apoyando, además diciendo, vamos con la justicia al 100, y esto es justicia. Bueno, y para terminar comentando el resumen, está lo de la crisis energética también, que lo vamos a tratar. Lo vamos a tratar de todas maneras, el asunto del apagón. Muy importante. Pero sobre una de las notas que vimos del maravilloso concierto del día jueves de los Rolling Stones, tuve una información que estoy por confirmar, Ana María, pero me han dicho que esa noche del 10, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, se encerró en la Procuraduría en una sala de crisis y en una sala de exorcismos, y que dicen algunos que se dio fuete allá para ver si era posible exorcizar a la ciudad de la presencia terrible de Mick Jagger y su banda, conocidas como sus satánicas majestades. Cosas, pues, del procurador. Sí, ¿no? Pues no sería raro. Yo la verdad es que creo que no fue al concierto. No sé. Pues... A lo mejor uno, quién sabe si allá hay algo que quemar, allá no. No, allá pues, no hay libros para quemar. Mick Jagger es el único que está autorizado en quemar. Ese no se deja quemar. Una Bueno, cosa. Ana, te propongo, vamos con las notas. A ver, la crisis económica de principios del año, ya estamos pues avanzados en el primer trimestre, empieza a tocar directamente, y ya lo hizo desde enero, ¿a qué? El bolsillo. Vayan ustedes por allá a los supermercados, a las cadenas, y van a ver que una inflación que dicen que es del 8%, carreta, se está pagando hasta 20, 15% más por los artículos de primera necesidad, es decir, la canasta familiar está berracamente afectada. ¿Por qué? Porque aprovecharon la subida del dólar, la supuesta inflación, la supuesta recesión económica o el principio, la crisis en general, para que los ricos ganen más. ¿Y quién paga? Pues nosotros, los que consumimos. Para no hablar de los que no tenemos contratos y que tenemos la planilla esa, que ya vamos a hablar también de eso, muchos columnistas han hablado. Bueno, los productos se están encareciendo, hay un contexto económico sombrío general de la macroeconomía que preocupa, avanzaremos en ese tema en el Café Colado, y nuestro compañero Freddy Naranjo estuvo preguntándole a la gente qué opina de esto, y también estuvo con expertos en la materia. Freddy, con la nota. Diferencia de hace algún tiempo que para Carlos mercar era un placer, ahora la situación es diferente. La razón, gran parte de los productos han subido de precio y ahora toca hacer mejor las cuentas. Claro, ya uno hacía mercado con 200, 300 mil pesos, ya ahorita no, la mitad con eso más o menos. Si quiere llevar lo mismo, tiene que ser el doble de plata. Y es que un sondeo por tiendas y plazas de mercado dan cuenta del incremento de los precios. La mayoría de productos han subido. ¿Por qué? Cuestión del tiempo, otra por los insumos que están muy costosos. Entonces eso nos ha afectado. Bueno, por una de las cosas importadas, como las cosas traídas de Asia, cosas chinas, vaporeras, salsas, algas. Y con respecto a lo de nosotros, todo lo que es del campo, bueno, ahorita en alza está la alberja, está a 6.000 la libra, demasiado costoso cuando está a 3.000 pesos la libra. Esta alza en el costo de vida, que es lo que los economistas llaman inflación, se disparó en el último año y llegó a 7,59%, cuando debería estar por debajo del 4%. La inflación ha subido en alimentos más del 10%, o sea, la comida, que es a lo que más destinan los pobres su ingreso, cerca de un 38%, ya ha mermado su capacidad de compra en un 10%. Es decir, si antes podía comprar 100 panes, ahora solo puede comprar 90 panes con su ingreso. Y así explican los expertos cómo impacta la inflación a los ciudadanos. Eso ya lo siente la gente. Su ingreso real vale menos. Entonces, el alza en los precios quiere decir que a usted le subió en el salario 4% y los precios le suben el 8%. Entonces, usted tiene una menor capacidad de compra. Para los analistas, la inflación o incremento en el costo de vida es solo una de las variables de la economía que se le desajustó al gobierno. En febrero pasado, el desempleo llegó al 11,9%, luego de que venía bajando durante varios años. Se le desarmó el tipo de cambio, se le desarmó la inflación, están subiendo las tasas de interés y en distribución viene una reforma tributaria. El Banco de la República, la entidad encargada de controlar la inflación,
con el fin de que ésta no siga en ascenso, ha subido las tasas de interés, lo cual vuelve más caros los créditos bancarios. Además del efecto de la inflación, de la menor capacidad de compra de la gente, usted tiene que la gente tiene que pagar más por sus deudas. El país se acostumbró a crecer al debe y ahora con una tasa de interés más alta, pues va a tener que frenar ese consumo y nos vamos a dar cuenta que eso enfriará totalmente la economía. Y mire, Antonio, es que lo que usted decía de la inflación no es tomando el pelo. Este país no tiene soberanía alimentaria y eso es crítico. La mayoría de los productos de primera necesidad, estamos hablando de la canasta básica, son importados. Y si son importados en dólares, quiere decir que del año pasado, de hace un año y 2 meses acá, han subido el 100%. Entonces, la inflación sí se puede matizar un poco con los productos nacionales, que hay que recordar, son muy pocos porque es que la política de apertura de fronteras lo que hace es incrementar los riesgos de una desaceleración económica vía inflación, que es en lo que estamos. Y es que uno no puede entender cómo, a pesar de que el presidente insiste en que no estamos en una crisis económica, la desaceleración se siente. En tanto ingresos tenemos problemas en balanza de pagos comercial y cambiaria. Y en tanto egresos se nos viene encima todo, desde la energía hasta el proceso de paz. Sí, Ana María, y me pongo cristiano, me pongo católico, porque vamos a una entrevista que tiene visos de eso, pero antes yo quisiera comentar, en el sentido de la cristiandad y del catolicismo, todo lo que nos pasa en términos de la especulación financiera, de lo que acabamos de ver, de la coyuntura o que nos están cobrando, es puro y físico egoísmo. Los mismos de siempre. Se llamaba durante la colonia bullonismo, extraer y llevarse el oro. Ahora se llama minería legal o ilegal y desleal también. Sobre todo. Y es simplemente un problema de la más clara y profunda ética, es el egoísmo o la generosidad. Aquí se trata con todo este tipo de figuras, y no nos llamamos engaño, de seguir enriqueciendo, como lo decía, a quienes se han enriquecido a costa de los demás, y eso pues es tan grande como un piano en la espalda lo que lleva al pueblo colombiano. Cuando se habla del modelo y que el modelo es intocable y que no se puede cambiar el modelo neoliberal, ¿quién ha dicho? Si el pueblo colombiano en el 2018, cuando sea, o en el marco de un proceso de paz y una evolución social del país, exige reformas a fondo de este horrible modelo económico que produce este tipo de situaciones de dolor para el pueblo colombiano, pues bienvenidas, ¿no es cierto? Padre Jesús Alberto Franco, ¿cómo me le va? Muy buenas noches para todas y todos. Me alegra mucho estar colado en el café y poder compartir con ustedes un momento de reflexión. Todos estamos colados. Perdóneme la inquietud, esa cruz que tiene usted que le cuelga, como le cuelga a todos los católicos practicantes, de ¿cuál es la historia de esa cruz? Este es Monseñor Oscar Arnulfo Romero, Sí. que tiene... El asesinado obispo del Salvador. Exactamente, que fue también en un momento marginado por la Iglesia, pero que ahora es reconocido y es beatificado y posteriormente reconocida su santidad. Él era santo desde antes, claro, pero solo ahora es reconocida Lo su asesinaron, lo que podríamos llamar los paramilitares de la época, sí, en medio de la guerra en El Salvador. Sí. Yo creo que lo asesinaron los militares. Directamente. Con ayuda de la Escuela de las Américas, militares formados por la Escuela de las Américas, en función de un poder económico, político en ese momento. Y así es un comentario muy importante. El fondo de todo esto es plata. Siempre. Plata que se coloca por encima de la vida de las personas. Plata para que acumularla se sacrifican pueblos, indígenas, afros, mestizos, campesinos. Sacrificar es asesinar, ¿no? Claro, se crean cinturones de miseria, porque es que el capital necesita plata y necesita sacrificios. Y además necesita que la gente no vea qué es lo que pasa. Y por eso, pues una historia muy simple. Dicen los evangelios a propósito de Jesús de Nazaret. Sí. Que ¿Usted califica a Jesús de Nazaret como el compañero Jesús de Nazaret? Como Jesús de Nazaret, bueno, que da mucha compañero, amigo, como lo que... ¿Y qué dice Jesús? Entonces, no, pero que a él lo cuentan, cuentan los evangelios que a él, el pueblo pide la crucifixión de él. Sí. Antes manejado por los sumos sacerdotes, habían instigado por RCN y Caracol. Bueno, manejado por RCN y Caracol. Bueno, toda la vida la información se usa para beneficio de uno. Y entonces la gente, el pueblo, manejado de esa manera, pidió la muerte de Jesús. Entonces creo que es el problema de qué entiende la comunidad, qué entiende la gente, qué sabe de los problemas. Ese es
un núcleo fundamental, porque a veces se coloca el problema en otro lado. Bueno, padre Jesús Alberto Franco, usted que es miembro de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y que yo sé que usted navega, transita, vuela, camina los territorios del conflicto y los territorios del pueblo colombiano, en las regiones. Tenemos con Ana María en el programa, es una inquietud general del tiempo y de las épocas en medio del proceso de paz. ¿Cómo siente usted, de un modo general, vuelvo y digo, esa presencia y reflorecimiento del viejo paramilitarismo, llámese Bacrismo, lo que sea, en los territorios? Pues hay una preocupación muy grande, porque primero el paramilitarismo siempre ha estado, nunca se ha ido, porque aquí hay un proyecto económico, político, social, cultural, y no es tan problemático el paramilitarismo armado como el que está desarmado detrás, y eso es lo que nunca se ha tocado, la estructura de fondo del paramilitarismo. ¿Usted está hablando de la parapolítica o cosas más complejas todavía? Para política, para economía, y bueno, colóquele otras para cosas. Para cultura, para sociedad. Exactamente. Entonces, siempre han estado, solo que en esta última etapa han estado de una manera vieja, que se representa de nuevo, que es con uniformes, con armas largas, pero eso siempre ha estado. Sí. Y hay lugares donde simplemente han mantenido la misma actuación, otros lugares donde ha habido más presencia de la guerrilla de las FARC, ante la baja de la intensidad, ellos han entrado a cooptar terrenos o a copar esos terrenos. Es lo que uno percibe en varias regiones del país y es la preocupación de campesinos y campesinas de esas regiones porque dice, claro, y entonces aquí nos van a cobrar luego que por aquí hayan estado las FARC. Que fue lo que pasó antes con las autodefensas, que mataban gente que ni siquiera tenía relaciones con las FARC, sino, perdónenme el término, se tenían que mamar la presencia de las FARC. Pero sencillo, o sea, sé la historia de campesinos que antes a un guerrillero X o Y de tantas insurgencias fueron a pedir agua y luego le cobraron el agua que les dieron. Claro. Entonces creo que hay un tema complejo porque el país no se ha querido dar cuenta de la magnitud de este problema, que es muy viejo además. Claro. Alfredo Molano ahora hablaba del cóndor y de lo que pasaba. Ese es el problema que llaman aquí la combinación de todas las formas de lucha que la hicieron en contra del pueblo. Entonces, los años 30 contra el Partido Socialista, contra la nación. Me parece clave, padre y Ana María, eso que usted dice, es que la combinación de formas de lucha no solamente la hizo la guerrilla, ¿no es cierto, Ana? La hizo el paramilitarismo y la política, la sigue haciendo, pero padre, ¿qué hacer? ¿Por qué? La historia internacional efectivamente nos habla de un incremento en la violencia paramilitar regularmente después de la firma de procesos de paz. Pero si ni siquiera hemos firmado el acuerdo y ya empieza a sentirse en terreno, en algunas regiones del país, un refortalecimiento del paramilitarismo y súmele a eso que empiezan a salir algunos de los jefes paramilitares que pagaron 8 años de cárcel en el marco de Justicia y Paz, que está bien que salgan, ese era el compromiso, pero cómo se lee una y otra cosa a la luz de lo que se nos viene encima, que es la construcción y la invención de un nuevo país, ahora sin guerrillas, porque esperemos que esto con FARC y el ELN salga bien. Entonces, la primera cosa es nombrar adecuadamente lo que está pasando. Usted puede tener la mejor medicina del mundo, pero si le hacen un mal diagnóstico, usted no se va a aliviar. Entonces, creo que llamar las cosas por su nombre. A propósito... Aquí la peor medicina del mundo, pues la ley 100 hizo que eso se volviera así, perdón. Padre. Claro, y luego la ley 50 de salud. La ley 30, digamos. Entonces, bueno, pero el problema es que se necesita que la sociedad reconozca que aquí hay un fenómeno que es muy delicado, que es el tema de la militarización de la sociedad y que necesitamos empezar a dar pasos distintos. Entonces, un primer paso es reconocimiento. Uno entendería que la paz es justo lo contrario, la desmilitarización de la vida de la sociedad. Claro. Y entonces... Claro, y aquí se quiere silenciar una parte del conflicto. Entonces necesitamos es llamarlos por su nombre. A propósito, la Ley de Justicia y Paz, la mal llamada Ley de Justicia y Paz, por ejemplo. Pero un primer paso es lo que se está haciendo ahora, hay una convergencia de organizaciones sociales presentando al gobierno, a la Mesa de La Habana, una serie de recomendaciones para poder generar un proceso de desmantelamiento real del paramilitarismo. Y esperamos que la Comisión de la Verdad y que la Justicia Especial para la Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz, den la oportunidad que mucha gente vinculada a ellos pues reconozca
su participación, su responsabilidad, se acoja a los beneficios y aporte para señalar quiénes son los determinadores y los beneficiarios del paramilitarismo, que son los que han pasado aquí de gacha. Los autores ideológicos, brevemente para terminar. En los últimos días han producido asesinatos, por ejemplo aquí en Bogotá, en Soacha, un militante creo que de la JUCO, y numerosos, es decir, no unos aislados. Si acumulamos en lo que va del año, hay un montón de personas militantes, defensores de derechos humanos, nuevamente asesinadas. Estamos frente a una nueva ola. ¿Qué tiene que ver el neoparamilitarismo con eso? ¿Cómo lo analiza usted? Pues yo no diría neo, sino el paramilitarismo, pues lo que tiene que hacer es ir mandando mensajes de que ellos están ahí y que no quieren una actuación social fuerte y empiezan a atacar líderes sociales campesinos, líderes sociales urbanos, militantes de la JUCO, líderes sociales indígenas, y ha sido como en varios puntos, en estos últimos 5 días, en varios puntos claves, acciones como para decir, aquí estamos y nosotros no estamos jugándole a la paz. Padre, no puedo despedirlo sin antes preguntarle, usted que es un hombre de fe, ¿tiene fe en la paz? Yo tengo fe en que espero que muchos colombianos y colombianas tomemos conciencia del momento que vivimos. Por una parte, distingamos entre las políticas económicas, sociales del gobierno de Juan Manuel Santos, que son continuación de las de Uribe, sí, que es una cosa que hay que llamarla por su nombre y decir, con eso no podemos tener fe ni esperanza en un futuro distinto. Pero por otro lado, Santos está haciendo una cosa importante, que es el proceso de paz, y en eso nos la jugamos. Porque creemos, o creo, que si la sociedad toma conciencia y no estamos tan preocupados por las armas, podemos pensar y soñar un país mejor, con la participación de todas y todos. Padre, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros por primera vez aquí en el Café Colado. ¿Le gusta el tintico colado colombiano? Eso es lo que tenemos hoy acá. Muy amable. Bueno, nos vemos pronto. Éxitos en esta nueva etapa. Muy gentil, y saludos a todo el combo de los territorios, que es la Colombia raizal, profunda y cierta de nuestro pueblo, sufrido, pero lleno de alegría y de bacanería. Bacanería, vamos a un videito musical, tenemos unos mensajitos institucionales y ya volvemos. Estoy andando al fin por el barrio que nunca tuve el tiempo de ver. Estoy releyendo los diarios de la calle que olvidé. Ahora importa poco la lluvia, tampoco la manera de andar. Ahora puedo sentir que el viento nos empuja a despertar. Puedes darte cuenta, el miedo se aleja al andar. No lleves la cuenta, solo deja al mundo ladrar. Popayán, la ciudad blanca de Colombia, se prepara para vivir su tradicional Semana Santa, declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Sus pasos, cargueros, sahumadoras y regidores alistan sus mejores galas a la espera de conmemorar con propios y turistas 460 años de tradición. Semana Santa de Popayán 2016, espíritu de una región. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web.
Hola, ¿qué hubo? Aquí de vuelta y tal. Y no podíamos dejar de incluir en nuestro café colado, qué delicia el café colado. A mí me gusta el espresso también, pero el café colado es como para echarle un chorrito de ¿qué? De guaro. Pues yo había A veces. pensado, sí, Hoy domingo no, que hoy es un día sagrado. Y vamos a hablar de temas sagrados, Ana María. Yo lo veo que usted está ahí en situación. ¿No es cierto? Vamos con nuestra sección, como ya lo hemos visto, el chiste de la semana. El chiste de la semana proviene hoy de un comunicado de la Procuraduría General de la Nación que a continuación me permito leerles. Dice así: la Procuraduría sigue con suma preocupación los diferentes eventos que se han venido presentando y que pueden llegar a configurar un contexto de permanentes violaciones al derecho fundamental a la oposición política en Colombia. Ay. A mí me divierte mucho esto, Ana María, pero a ver, ¡ay! ¿Cuál es el chiste? ¿Cómo que cuál es el chiste? La Procuraduría diciendo que aquí no se puede hacer oposición si el procurador encabeza la oposición en este país. El procurador es la cabeza de la oposición, sí. No, realmente esto sí, esto hay que, a los anales del Congreso va esta vaina. Bueno, después de esta pausa con las luces del intelecto colombiano, con los grandes pensadores como Alejandro Ordóñez, vamos a un tema muchísimo más serio. A ver, ustedes lo saben, el pasado lunes 29 de febrero, la Fiscalía General de la Nación ordenó la detención de Santiago Uribe Vélez, el hermano del expresidente Álvaro Uribe, por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado, supuestamente. No es cierto, esto no hay ninguna prueba todavía, pero hay el proceso. Fue detenido, ya saben ustedes que está preso. Hace 20 años la Fiscalía estaba reuniendo pruebas de los vínculos de Santiago Uribe en 37 crímenes ocurridos en Antioquia, en el nordeste antioqueño, con ese grupo fundador del paramilitarismo que se llamó los 12 Apóstoles, en haciendas de la familia Uribe como la Carolina y la hacienda Guacharacas, hechos ocurridos que están por comprobarse si el señor es culpable o no entre el 93 y el 95. Y la conformación, desde luego, del grupo paramilitar de los 12 Apóstoles. Ustedes han visto que esto ha dado para hablar. El Centro Democrático ha dicho que hay una persecución política, esta es una situación compleja para el país. Veamos la nota con Viviana Bello. Santiago Uribe fue capturado por la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en el asesinato del conductor de bus Camilo Barrientos Durán, ocurrido el 25 de febrero de 1994. Por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir tendrá que responder el hermano del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez. El defensor de derechos humanos jesuita Javier Giraldo ratificó que el mayor en retiro, Juan Carlos Meneses, testigo clave de la Fiscalía, siempre ha señalado que siendo él comandante de la policía de Yarumal, recibió órdenes directas de Santiago Uribe Vélez para esconder a los hombres de la policía, mientras el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles perpetraba sus crímenes. Me parece que el testimonio del mayor Meneses, que también a través de él conocimos grabaciones de su antecesor en la dirección de la policía en Yarumal, que también ambos fueron pagados por Santiago Uribe para que ellos neutralizaran, o sea, recogieran y encerraran a la policía en el momento en que ellos iban a cometer crímenes. Luego me enteré por abogados que existían varios expedientes de crímenes, incluso de una masacre por allá en el poblado de Campamento. En una de las haciendas mataron a algunas personas, siempre con esa sospecha de que por su manera de pensar o por sus simpatías con determinados grupos políticos, siempre los acusan de ser guerrilleros. Defensores de víctimas indican que el país debe conocer la verdad sobre los hechos que relacionan al expresidente Uribe y su familia en la conformación de estructuras paramilitares. Luego vino la gobernación de Antioquia de Álvaro Uribe Vélez y el fenómeno de las convivir, y lo que se consolida en Antioquia y en muchas regiones del país es una estructura paramilitar legalizada. Muchos de estos jefes paramilitares reconocen que en Antioquia cada uno tuvo su convivir, respaldada por la gobernación de Antioquia. Y en su momento, a través de Álvaro Uribe Vélez y de su secretario de gobierno, Pedro Juan Moreno. Entonces allí se empieza a consolidar ese proyecto paramilitar
con Rito Alejo del Río como comandante de la Brigada 17, con el coronel Jorge Eliezer Plazas Acevedo, y se empieza a fortalecer cada vez más la oficina de Envigado y el bloque metro de las autodefensas con el control de don Berna. Yo creo que ya toda la sociedad colombiana, después de tantos años que lo hemos escuchado, sabe interpretar qué es lo que entiende él por terrorismo. Él acusó de terroristas a magistrados de las altas cortes, a muchos organismos de derechos humanos, a incluso organismos internacionales. Él entiende por terrorismo denunciar las atrocidades. Cuando uno denuncia desapariciones, masacres, falsos positivos, entonces es un terrorista, según el lenguaje de él. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación adelantó entre el año 2014 y 2015 350 inspecciones de casos ocurridos entre 1989 y 1998 en Yarumal y otras zonas aledañas, documentando 164 casos de homicidios que habrían sido cometidos por el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Bueno, gracias, Viviana. Ya ven ustedes, es decir, una de las cosas importantes de este fenómeno terrible de Los 12 Apóstoles, que tiene encima decenas, centenares de muertos, es que fue una especie de laboratorio, de preuniversidad de lo que fueran otros grupos paramilitares. Allí se ensayaron las prácticas criminales de las masacres y todo tipo de delitos de lesa humanidad, que luego constituyeron la práctica consuetudinaria de muchísimos otros grupos paramilitares. Fue un, entre comillísimas, ejemplo. Aquí hay una cosa que hay que decir. El Centro Democrático ha dicho que hay una persecución política. Tanta gente del Centro Democrático que está sub judice, que está investigada, algunos condenados, Noguera, por ejemplo. Hombre, se están revolviendo cosas que no son. Hay unas determinaciones de la Fiscalía muy precisas de investigaciones por homicidio y por paramilitarismo. Hasta donde uno entiende, al señor Santiago Uribe Vélez no se le está persiguiendo por ser parte del Centro Democrático, ni se le está persiguiendo, sino que se le está juzgando dentro de las garantías de la Constitución por 2 delitos gravísimos. Se han revolcado muchas cosas en esto. Por ejemplo, tratar de decir que estas son determinaciones que provienen de Santos hacia el fiscal Montenegro, o que más aún, que son influencias de las FARC en la Fiscalía. Eso es totalmente descabellado. El expresidente Uribe está mezclando de alguna manera esperanzas de paz con cosas tan terribles como el paramilitarismo. No hay que mezclar esas cosas, hay que creer en la separación de la justicia, de las ramas del poder público, y eso es lo que se ha hecho. Toda esta cantaleta no es nada distinto que una cortina de humo y una capacidad de desviar las cosas con propósitos, claro, políticos. Y hablando del tema, Ana María, investigadores de paz y del conflicto señalan que el rearme de los grupos paramilitares, por ejemplo, en la famosísima zona de San José de Apartadó, en Urabá, están implicando riesgos inminentes para los líderes sociales. Se han producido en los últimos días muchos asesinatos, porque es que 5 o 6 son muchos, y que son cosas que están frente a la salida política al conflicto armado en Colombia. Hay copamientos en la zona rural por parte de grupos paramilitares. No hay atención por parte de las fuerzas militares, a veces hay complicidad. Se están presentando nuevamente episodios épicos, terribles de desplazamiento forzado, y la gente está sintiendo las amenazas del paramilitarismo entre más se acerca una paz muy cerca con las FARC y un poco menos cerca con el ELN. Viviana Bello vuelve con esta nota. El rearme de grupos paramilitares herederos de las Autodefensas Unidas de Colombia crece en el Urabá, San José de Apartadó, Arauca y Chocó. Así lo afirmó Ariel Ávila, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación. En este momento nosotros tenemos alrededor de 300 municipios con presencia de las famosas bandas criminales. El grupo más grande son los urabeños y están haciendo un proceso de expansión muy grande en el Chocó y en algunas zonas de Antioquia. De hecho, en lo que es el Alto Baudó hay enfrentamientos. La semana pasada hubo un enfrentamiento entre el ELN y los urabeños. Sabemos que en el Meta, el bloque Meta le vendió la franquicia a los urabeños hace apenas 3 semanas. Entonces están en un proceso de expansión. A eso se le suma, y esto es tal vez la parte más delicada, el asesinato de 5 líderes sociales las últimas 2 semanas, todos pertenecientes al movimiento de Marcha Patriótica. Por su parte, el académico Teófilo Vázquez, investigador del Centro Nacional de Memoria Histórica, señala que el accionar de los grupos postdesmovilizados obedece a la demanda de seguridad privada y legal de élites y empresarios. Es decir, el gobierno, que también es una denominación que le dio el gobierno de Santos, le interesa decir que son bandas criminales porque confesarlo de otra manera sería aceptar
rotundo fracaso que fue el proceso de negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia. Porque sí es cierto, es que hemos encontrado que, en nuestra opinión, en Colombia siguen habiendo demandas sociales y demandas políticas y demandas económicas de seguridad, coerción privada, y eso implica que haya oferta de grupos armados en toda la geografía nacional. El recrudecimiento de la dinámica paramilitar sería la causante directa de desplazamientos masivos, asesinatos y amenazas a líderes sociales que han mostrado su interés porque se firme la paz. Aquí hay dos fenómenos diferentes. Esto es lo que se llama spoilers. Son los enemigos de la paz. Y esto yo los agrupo en dos. Hay unos grupos, como los rastrojos o los urabeños, interesados en copar los espacios que dejen las FARC una vez hagan la dejación de armas. Los investigadores advierten que si el gobierno nacional no presenta un plan de sometimiento a la justicia de estas estructuras paramilitares, podría repetirse el genocidio de la Unión Patriótica. Gracias, Viviana Bello, la famosa hormiga, por su capacidad de trabajo y de asociación y de colectivización del trabajo periodístico. Gracias, compañera, muy amable. Oiga, Ana María, esto de las bandas criminales es ya prácticamente llover sobre mojado tratar de comentar esto. Pero a mí el otro día sí se me ocurrió una cosa, que es que hay un montón de bandas criminales que ni siquiera tienen nombre. Para saber que las bandas criminales son para los paramilitares, pero hay unas bandas criminales, algunas dentro de la mayor legalidad, institucionales. Miren ustedes la información de las últimas semanas que existen y que muchas veces operan total o fraccionadamente como bandas paramilitares. Están en la legalidad, pero ¿qué tal los otros carteles, como el cartel de la corrupción, o algunas, por llamarlas de alguna manera, mafias políticas, ¿cierto? Que obedecen o no a partidos, pero que están fuertemente criminalizadas. Se van yendo del país, desgranando el país, ¿no es cierto? Que de alguna manera también tienen una relación con eso. Yo me pregunto, ¿por qué no le ponen nombre también a esas bandas criminales? Y hablando de poner nombre, Antonio, yo sí creo que es muy importante que volvamos a llamar a las cosas por su nombre. Se le hizo un gran daño al país cuando nos inventamos el nuevo término de bandas criminales. No es otra cosa que estructuras paramilitares, porque hay lazos comprobados de algunos miembros de instituciones del Estado con esas bandas. Siguen siendo los mismos, actuando de la misma forma, con los mismos modos de operación, con los mismos intereses. Hay que llamar a las cosas por su nombre, y más en un momento tan crítico como el que está el país. Lo que nos muestra la historia internacional es que cuando se firma la paz, en los momentos en que se logra firmar acuerdos de paz, se incrementa la violencia paramilitar. Eso, Ana María. Bueno, si uno dice a lomo de mula, ¿a qué se refiere uno quizás? ¿A una tradición en la historia de Colombia? En esas mulas pues que forjaron la modernidad, si se puede hablar de modernidad en Colombia en este atraso. ¿Se acuerdan ustedes de la mula al jet? Pero la mula, pues, ese animal de carga que no se reproduce, como los paramilitares que se reproducen por todos lados, ha sido fundamental en la historia y en la mirada sobre el país, del agro colombiano. Y hay un señor que ustedes conocen muy bien, que acaba de escribir un libro que ya está circulando, que se llama A lomo de mula. Alfredo Molano, ¿cómo le va? Don Antonio, Anita, aquí siempre, firme. Siempre, presente. Presente y combatiendo. Aquí combatiendo también, pero con con la palabra. Pero naturalmente, es que hay muchas formas de combate. Bueno, le hemos leído sus últimas columnas en las cuales ha tratado pues, todos los temas de coyuntura y tal, pero empecemos hablando, Alfredo. ¿Le puedo decir Alfredo o le tengo que decir don Alfredo? Don Molano. Como me dijo don Antonio. Don Antonio. Sí, don Antonio, sí. A lomo de mula. Hasta yo tengo un entendimiento de qué se trata. No lo he leído porque usted no me lo ha pasado todavía. No, mentira, yo le voy y le compro el librito. ¿Qué es A lomo de mula, Alfredo Molano? Lomo de mula es el título de una compilación que hizo El Espectador con Random de los artículos que yo había escrito en el Espectador a propósito de los 50 años de la FARC. O sea, no columnas, sino reportajes. Son los reportajes, son las crónicas que hice sobre esa historia. Sí. Son 12 crónicas hoy día en un libro. Alfredo. Sí. Uno detrás de otro. No, es que estamos que nos hablamos, llevamos 3 veces callados. Usted acaba de hacer eso que llaman el coitus interruptus, nos dejó iniciados, pero bueno. Anita. Hágale. Bien, pero cuando hablamos de A lomo de mula y de reconocer el país en sus territorios,
¿usted cómo lo está leyendo en este momento? A partir de estas crónicas que se ha montado, ¿usted cómo ve precisamente esto de lo que estábamos hablando, el paramilitarismo en este país? O el proceso de paz con las FARC, etcétera. Sí, es decir, este libro puede ser el penúltimo capítulo de las FARC. El nuevo es el que se está filmando. La paz. Ya es el último capítulo. Es decir, se acaba, usted va a se escribir. acaba la guerra, yo quiero escribirlo, sí señor. Pero quiere ir al territorio a ver cómo se desarrolla el posconflicto, por ejemplo. Claro, esa es la idea que tengo. Crónicas del posconflicto. Crónicas de la reconciliación. De la reconciliación. Ok, lo interrumpí, perdone, Alfredo. No se preocupe. Estoy acostumbrado a eso. Conmigo y con todo el país. Ese es un país que se interrumpe, ¿no? Volvemos al interruptus. Óigame, mire, y en ese sentido, sabiendo que el tema suyo en este libro específico son las FARC, y es un tema nacional, sin duda, ¿cómo está leyendo usted este momento? Acabamos de decir en el programa que se firmó la ley de orden público, que el uribismo medio se metió, pero con fuerza y con esperanza, de alguna manera, pienso yo. Eso puede tener repercusiones en La Habana, porque pues hay unos puntos ahí como de las zonas de ubicación o de concentración. ¿Cómo lee usted en este momento esa coyuntura? Pues hombre, yo no sé cuál será el resorte para que el uribismo llegue a aceptar y a participar. ¿Lo sorprendió? Sí, me sorprendió. A mí también. Me sorprendió. De todas maneras, me ha sorprendido que la respuesta del uribismo frente a lo de Santiago y a lo de los hijos de Uribe ha sido tan débil. No sé si están aquí. ¿Débil? Débil, pues de 40 personas allí en Palacio Nariño. Pero un escándalo mediático y ahora se fue el señor Oscar Iván Zuluaga, es que porque lo van a meter a la cárcel. Pero es decir, yo esperaba una cosa más fuerte. Lo que pasa es que puede que esa cosa más fuerte sea en otras partes, no aquí precisamente en la carrera séptima. Pero usted quisiera comprender que de alguna manera la debilidad de la respuesta de Uribe tiene que ver con la aceptación del Centro Democrático de entrar de alguna manera en la paz y para que le bajen el vapor en la fiscalía, ¿no? La verdad es que la paz ha ganado mucho terreno y Uribe pues, no buscará bajarse del bus a esta hora. O sea, si más bien subirse en él, porque los espacios que él tiene ya son limitados. La pelea con su hermano, por sus hijos y todo, pues es una cosa ya de baranda realmente. Un caso de baranda, sí. O sea, uno entendería que no hay una persecución política cuando las investigaciones van por el lado de asesinato y paramilitarismo que no... Nada tiene que ver con la participación política de Uribe. Pero usted decía ahora una cosa que me preocupa algo, y es la gran batalla puede que no se dé en Bogotá. ¿Usted qué podría esperar? Pues yo estoy viendo, yo vuelvo a repetir la idea que le he expuesto muchas veces. Laureano Gómez escribía los editoriales del siglo. Y a veces mandaba mensajes. Y León María Lozano actuaba, sin necesidad de una comunicación directa, ni necesidad de una orden, ni de un telefonazo, nada. Era un código tácito. Usted se está metiendo en camisa 11 varas, eso se llama autoría intelectual, ¿o no? Bueno, no sé cómo se llamará, pero así pueden funcionar las cosas en este país. Es decir, que alguien diga y otros interpreten y actúen. Sí. ¿Cierto? Lo que sí es cierto es que en muchas zonas en las que yo tengo realmente información concreta y veraz, hay un reagrupamiento, están saliendo ya uniformados con brazalete, ¿no? Con armas cortas, es cierto, pero ya ellos siempre han estado ahí, simplemente volvieron a usar estas insignias para ¿Y qué, las brazaletes, perdón, ¿qué ha observado usted que dicen los brazaletes? ¿Águilas negras y esas cosas? ¿O no? Me han dicho que son las autodefensas gaitanistas. Eso es lo que yo sé. Y hay una cosa nueva que se llama águilas blancas. Sí. ¿Ah, sí? Sí, que no sé. Pero sé que hay movilizaciones. Alfredo, mire, mezclando los dos temas, ¿no es cierto? La solución del problema histórico con las FARC, del conflicto, la probable entrada en una desmovilización de las FARC, ese neoauge del paramilitarismo que sí y no, porque siempre estuvo ahí. ¿Cómo podría uno pensar casi que con cerebro mágico que se pueda orquestar, claro, en el escenario de la paz, ese problema tan grave de las FARC sin armas, pero con influencias en territorios y los paramilitares ahí? No, pues eso es incompatible. Ahora, yo no sé si las autodefensas estas están buscando justamente golpeando una puerta para entrar en una negociación. Que es improbable judicialmente porque no se puede negociar, sino someterse. Pero yo creo que ahí hay algo de eso. Y los jefes de ellos... Se fortalecen actúan para.
siempre. entrar. Paramilitar. Pero Para los que les entrar. dan las órdenes, o es que los paramilitares no reciben órdenes, ¿qué dirían? Pues hay que mirar la historia, ¿no? ¿Y qué dice la historia? Pues mire lo que le pasó a Jaime Garzón. Y usted entenderá cuál es la historia. A propósito, esta semana también, ¿no? Hablando de eso, las autoridades judiciales consideraron que el crimen de Jaime Garzón es un crimen de Estado, ¿no? Y vinculan a Rito Alejo del Río y al señor Narváez, ex subdirector del DAS. Coroneles, generales, capitanes, toda una línea de mando dentro de la línea de mando. El 23 de marzo, que ya viene, ¿qué es eso? ¿Cómo se cocina? ¿Cese bilateral al fuego? Usted anda diciendo... Fin de la guerra, se llama eso. A ver, desarrollemos eso para terminar, Alfredo. Fin de la Creo guerra. que eso es más o menos lo que es decir, el cese bilateral es las armas quietas, ¿no? Cada cual a su rincón. ¿Y eso es el fin de la guerra? Yo creo que ese es un preámbulo del fin de la guerra. Esto falta ahí firmarlo. ¿Y qué vendría en esos tiempos que el presidente de la República justamente dijo, mire, yo ya no quiero firmar el 23 de acuerdo con las FARC porque eso está mal hecho todavía? ¿Qué vendría entonces? No, yo entiendo que esta ley que habilita al gobierno para negociar con las FARC tiene solamente un límite. ¿Qué es? La concentración urbana. Lo demás son sugerencias para negociar. No hay sino esa línea roja. Así que yo creo que lo que viene es concretar ese hecho, concretar la dejación de armas, ¿eso qué significa? ¿No? Sí, y bueno, que salgan a hacer política, que es lo que el país espera, que salgan, ¿no? y que los partidos temen. Pero, y en la lectura, ahí sí, sumando las dos últimas respuestas, uno dice, esa lectura, zonas de concentración o zonas de ubicación con algo de posibilidades de hacer política frente a un paramilitarismo que se está fortaleciendo, que vuelve a armarse. ¿Cómo hacemos para leer eso ahí? Bueno, yo no sé, es decir, lo que es claro es que eso queda en manos del gobierno. ¿Y será el gobierno que No, tiene que definir? las FARC, una vez que den el paso a la concentración, la responsabilidad sobre la vida de los guerrilleros es del Pero Estado. más allá del Senado, Alfredo, eso se tiene que concertar con las FARC en La Habana, lo de la concentración. Es decir, eso no es que el Senado dijo que es así. No. Y luego en terreno con autoridades locales y comunidades. Lo de concentración urbana. Lo demás es, le hacen sugerencias al presidente, pero... Conociendo el proceso, negociar. ¿usted cree que eso va a producir una tormenta con las FARC y a enredar allá en La Habana por un rato otra vez la cosa? Puede haber un pataleo, yo creo que a la larga... Y hay como dos posiciones, eso ¿no? sale adelante. Dentro de las FARC hay unos que dicen, eso no es tan grave, y otros dicen, no aceptamos, o eso... Bueno, pero ¿qué significa esa línea roja? Significa es la expresión del miedo que tiene el uribismo, los partidos políticos, a que las FARC hagan política franca en las ciudades, porque ¿dónde la van a hacer? Alfredo, va a seguir... Además es Corraleja, ¿no? Sí, claro. Para su físico y tal, que está muy bien, para la edad que tiene avanzadísima, va a seguir... Oiga, no se la deje montar. Va a seguir a lomo de mula. Hermano, yo nunca me he bajado la mula. Usted nunca se ha bajado la mula, ¿no es cierto? No me baja de Bueno, ya saben, cómprense ese libro, todo lo que venga de Molano es bueno. Esta es una síntesis sobre sus grandes artículos, crónicas y reportajes sobre el proceso y las FARC mismas. Fredo, gracias, nos vemos pronto. Jovencito. Ay. Bueno, papi. Gracias, Alfredo. Bueno, tenemos una sección nueva con respecto a lo que hacíamos antes por allá en Canal Capital, que ahora ya no nos quieren ni nos saquearon como Pepe Guamá. No, nosotros nos Una haremos sección solitos. nueva que es una sección en la cual Ana María Arango hace reflexiones desde el punto de vista didáctico y académico, ella es profe, ¿no es cierto?, sobre temas, en este caso sobre el tema del paramilitarismo. La profe Ana. El paramilitarismo, además de ser una estructura delincuencial que se ha insertado en los municipios en el campo colombiano, tiene una connotación especial y es precisamente ese estado de paramilitarismo. Y eso implica, primero, una estructura muy similar a las estructuras del ejército, de la milicia, pero también tiene una implicación política y social muy grave. Y es que en anuencia con algunos miembros del Estado defiende intereses de las élites locales o regionales para las que termina trabajando. En Colombia el paramilitarismo empezó por insertarse en las élites locales, pero de allí saltó a la política regional y a la política nacional y ha usurpado el lugar que le corresponde por naturaleza a la democracia. ¿Cómo lo hace? Lo hace porque se vuelve una ficha clave del negocio del narcotráfico, se vuelven
importantes en el negocio ilegal del narcotráfico, pero además también cometen gravísimas violaciones a los derechos humanos para apoderarse, para insertarse en las zonas. Esas violaciones de derechos humanos implican no solamente masacres, desplazamientos masivos, sino además el homicidio selectivo de líderes sociales y políticos, y con ello dificultan aún más el ejercicio de la democracia en las regiones. Se desvirtúa el oficio de lo político y se desvirtúa el trabajo por el bien común y se instala en su lugar esas élites político-económicas ahora permeadas por el paramilitarismo. No hay posibilidad alguna que tengamos un país en paz mientras tengamos estructuras que desvirtúan la democracia desde la participación política y desde las nuevas figuras de líderes que controvierten los esquemas que ya existen. Y eso, señores, es la democracia. Y eso es lo que seguirá siendo una utopía, porque estamos muy ilusionados con el fin del conflicto con las FARC y con el ELN. Pero mientras no acabemos con las estructuras paramilitares, no podemos hablar de democracia en este país. Hay noticias que son noticias y no más. Hay noticias que se convierten en tema. Y el tema del problema energético nacional, cayó el ministro Tomás González y etcétera, etcétera, pues ya no solamente es noticia, es tema que va a dar que hablar a lo largo de semanas, de meses, que va a haber, que no va a haber, que el gobierno dice que nosotros somos los que tenemos que ahorrar energía, porque como si fuéramos los culpables, los colombianos de eso. No, fue el gobierno. Llevan 6 ministros en lo que lleva el gobierno de los 2 gobiernos de Santos. Eso va a tener una inestabilidad gigantesca. Pues bueno, va a tener graves repercusiones si hay apagón para los colombianos. Tenemos analistas y representantes de sectores políticos que señalan la imprevisión de las autoridades energéticas en esta materia, como el señor Tomás González, que cayó por eso. Rezando para que llueva, eso no es una política. Y mientras tanto se dañan las plantas, se dañó la de Guatapé, se dañó la de las Flores en Barranquilla, que son térmicas, que operan con carbón, o también hidroeléctricas, y el gobierno enfoca su estrategia a echarnos, como se dice popularmente, el ganso a nosotros para que ahorremos a ver si no hay crisis energética. Esta nota no la tiene nuestro compañero Freddy Naranjo. Freddy, qué chévere que esté con nosotros. Adelante. Si bien Colombia atraviesa por un prolongado fenómeno del Niño, para algunos el inminente apagón en el que está abocado el país no solo obedece a la fuerte sequía, sino a otras causas. Incluso consideran que daños como los de Guatapé y Termoflores, que dejaron de producir el 11% de la energía de Colombia, deben estar dentro de las probabilidades. Es que el sistema de generación eléctrico colombiano no estaba preparado para una contingencia como esta. Y no estaba preparado en el sentido en que estas contingencias, o sea, estos problemas que se presentan, accidentes o el cambio del clima, etcétera, no son una posibilidad, sino una certeza. Para el representante David Barguil, quien adelantó en noviembre pasado un debate sobre el tema, otra de las causas es la inoperancia y la falta de control de la medida conocida como cargo de confiabilidad, que no es otra cosa que durante la última década los colombianos le dieron a las hidroeléctricas y térmicas 15 billones de pesos para que en cualquier caso de contingencia tuvieran las plantas listas para operar, lo cual evidentemente no sucedió. Es decir, le estábamos pagando a unas termoeléctricas e hidroeléctricas del país la capacidad a futuro de entregar energía en momentos de crisis. Pues nos llegó la crisis y muchas de estas empresas no le están entregando la energía al país que necesitamos. Todo esto llevó a la situación de hoy. No obstante, el gremio que representa a las empresas hidroeléctricas del país estima que el sistema eléctrico es robusto y que el posible apagón obedece a otros motivos. Sucedieron unos impases que nadie podía prever, que nos tienen al borde, al límite de que cualquier eventualidad que pase ya nos dejaría con un razonamiento. Analistas ven con riesgo la negativa del presidente Santos de no aceptar la propuesta de expertos y de XM, la compañía que opera el sistema interconectado nacional, la cual propuso hacer un razonamiento prolongado de energía del 5% durante 6 semanas y temen del éxito de la propuesta del gobierno de apostarle al ahorro. El gobierno está poniendo sus esperanzas en algo que es muy endeble, ¿no? Que es que la gente consuma menos.
Y digo que es endeble porque hay una serie de consumos que no se pueden reducir, por ejemplo los consumos industriales que tienen que ver con actividades económicas, cómo se reducen, o cuando el verano es muy fuerte en ciertas zonas, pues la gente utiliza equipos de enfriamiento de uno u otro tipo. Una ciudadanía que no ha entendido que estamos en crisis, que sigue consumiendo energía como si tuviéramos todos los embalses llenos. No tenemos los embalses llenos. Y es que el fenómeno del Niño no cede y los embalses están llegando a sus mínimos. Bueno, los embalses hoy están en un 28%, si hablamos de un valor agregado de la totalidad de los embalses del país. Básicamente, cuando hacemos la desagregación, encontramos que hay embalses que están ya en el 11%. Eso es, digamos, un nivel muy difícil. Aunque nadie quiere un apagón para el país, el cual hace 23 años le costó cerca de 20 billones de pesos, la mayoría coincide en que es bastante posible el racionamiento. Pero yo diría que lo raro sería que no hubiera apagón. Ojalá no lo haya, por supuesto que ojalá no lo haya, pero las posibilidades son muy grandes. Estamos en una situación de mucho estrés, La situación es crítica y aparentemente va a seguir siendo muy grave. Estamos muy cerca de llegar a un apagón programado o no programado, dependiendo a ver si esta nueva política que lanza el presidente Juan Manuel Santos que de pronto funciona, que de pronto se nos apague. Es que estamos sin dos fundamentales termoeléctricas en este país, pero además seguimos con fenómeno del Niño, estamos importando energía del Ecuador, pero de cualquier forma tenemos un déficit que ha sido anunciado por distintas instancias de al menos el 5% diario. Eso es una cantidad importante. Ahora, es cierto, nos tocó ahorrar. ¿Qué hacemos? Culpa de otros, nos tocó ahorrar. Y ahorramos agua, y ahorramos luz, y ahorramos a ver si de pronto nos salvamos de lo que puede significar política, social y económicamente un corte de energía programado. Pero mientras sigamos ahorrando y no sigamos tomando las medidas de verdad, mientras no se reestructure todo el sistema eléctrico de este país, esto nos sigue pasando y nos sigue pasando por imprevisión. Sabíamos para dónde iba el agua al molino, sabíamos desde hace años que necesitábamos una reconversión eléctrica. Estamos pagando un cobro de confiabilidad que nadie nunca nos ha explicado exactamente qué fue lo que pasó con eso. Otra vez, pagando prepago por la energía que nos iban a dar y que nos vendieron y que la estamos pagando antes de que nos la den. Y entonces seguimos pagando lo que no tenemos, pero nos toca ahorrar y nos toca porque si no los fregados somos todos, y aquí es un llamado al gobierno y entonces ¿qué vamos a hacer en el largo plazo? Pues sí, mamar. Bueno, a mí me parece hasta risible esto. Sí. En dos sentidos. Paradójico, para empezar. Un país lleno de carbón, que se lo llevan. Y ahí está la Druma y está la otra. Cerrejón. Un país lleno de agua, donde, hay problemas, está el fenómeno del Niño, pero es que es imposible volver a caer en la estupidez del gobierno de César Gaviria en los años 90, donde pasamos a la cultura del apagón, donde no había luz durante 3 horas en la noche. Usted no se acuerda porque usted estaba todavía de biberón. Yo iba al colegio y me recogía el bus tarde en la noche, porque es que esto era antes de que amaneciera. Bueno, entonces por un lado risible, y por el otro lado de esto, ¿se acuerda que Santos había dicho, o que se dijo en los comentarios, que va a haber una crisis ministerial y que van a cambiar y que van a meter a Clara López del Polo para que haga ya la agricultura, yo no sé qué cosa? Y hablaron de fusibles, que los ministros son como fusibles, que está la gran maquinaria del Estado y que de repente salta un fusible. Pues en este caso de la energía, el doctor Tomás González, ¿qué fusible? Saltó de una, ¿no es cierto? Se quemó el fusible. Se quemó el fusible. Ay, fue. Bueno, otro tema distinto, Ana María. Esta semana que transcurrió, el senador Jorge Iván Ospina, de la Alianza Verde, citó a un debate al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y a otras autoridades de la materia para un debate del control político, para observar y ponerse las pilas con el cuento del Zika, del mosquito que transmite esta enfermedad complicada del Zika, que puede llegar a haber afectado en este momento a 50.000 colombianos. El parlamentario hizo énfasis en la política del gobierno para atacar al mosquito que se llama Aedes aegypti, viene de Egipto, que también hay mucha gente todavía afectada por el chikungunya, que ese sí es tenacísimo también. Y por los dos al tiempo también le cuento. Y el dengue. Nuestro compañero Freddy Naranjo estuvo con el senador Jorge Iván Ospina. Así es, Antonio, Ana María, pues el debate se centraba en la batalla que se está dando contra este zancudo, contra este mosquito, y qué tan efectiva han sido las medidas que ha tomado el gobierno. Precisamente me acompaña, como ustedes lo anunciaban, el senador Jorge Iván Ospina. Él es de la Alianza Verde, médico cirujano, experto en estos temas de salud. ¿Se está perdiendo la batalla contra este zancudo, senador? Sin duda alguna se estaba perdiendo la batalla contra el zancudo Aedes aegypti, un vector
altamente peligroso para la vida y la salud de los seres humanos. A través de este zancudo se transmite el dengue, el chikungunya y el Zika. Estas 3 enfermedades han significado en Colombia más de 1 millón de enfermos. Y en el caso del Zika el tema es dramático. Puede significar una manifestación neurológica llamada Guillain-Barré que genera discapacidad y puede significar microcefalia en los recién nacidos. La batalla contra el zancudo Aedes aegypti es una batalla estratégica por la vida y la dignidad de los seres humanos que la nación colombiana viene perdiendo. Solo en Zika son cerca de 50.000 casos ya, ¿no? En lo que llevamos de año, 50.000 casos. 50.000 casos que han ocurrido fundamentalmente en norte de Santander, Caribe colombiano, Tolima y Huila. Pero lo más grave de esta situación, Colombia ha gastado en los últimos 4 años 230.000 millones de pesos para controlar el zancudo. Y el control no existe, el control no es cierto, no es apropiado. Las poblaciones de zancudos se disparan cada vez más y por tanto cada vez más ciudadanos y ciudadanas están expuestos a la enfermedad. ¿Falta fortalecer la investigación en salud? Es mínima la investigación en salud. En el tema del dengue, chikungunya y Zika, tan solo se han aforado 5.000 millones para investigar. Y hay que investigar el comportamiento del zancudo, cómo adelantarle control biológico, cómo tener vacunas frente a estas enfermedades, de qué manera se hace el control mecánico, cómo tener sistemas de información. Realmente, si hay algo deplorable en nuestro sistema de salud, es la investigación en salud. ¿Quedó satisfecho con la respuesta del ministro del gobierno? El ministro utilizó una herramienta muy arrogante, y es la herramienta de descalificar a su interlocutor y no de orientar la discusión a la evidencia como nosotros la hemos presentado. Y el ministro claramente sabe la evidencia. Muchas gracias, senador. Pues Antonio, Ana María, aquí son las reflexiones de este senador experto en este tema y la pérdida que está teniendo el gobierno del país frente a la batalla en contra de este zancudo. Continúen ustedes con más en el Café Colado. Bueno, otra efemérides de la semana fue la del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, el día que conmemora y celebra una revolución fundamental del siglo XX y del siglo XXI que no ha echado un tiro y que va camino a la victoria, el de la equidad de género, el de las conquistas de las mujeres por sus derechos, por sus deberes y por el respeto que merecen en el contexto de una sociedad moderna e hipermoderna. Pues acá en Colombia diferentes organizaciones y sectores tienen miradas diferentes también sobre lo que significa el problema de género, el problema de la violencia contra las mujeres, que se ha disparado en los últimos tiempos con cifras que son de público conocimiento. Y nuestro compañero Freddy Naranjo aprovechó la oportunidad de este Día Internacional de la Mujer una vez más para hablar con 2 personas que tienen una voz muy importante en ese sentido. La representante a la Cámara Ángela María Robledo y Marta Ordóñez, consejera de la Presidencia de la República para la Equidad de la Mujer. Freddy Naranjo con la nota. Solo en Bogotá datos indican que en el 2015 se registraron más de 20.000 casos de violencia y cerca de 3.600 delitos sexuales en contra de mujeres. Según Medicina Legal, la violencia de género las afecta a ellas en todas las edades, desde los 14 años hasta los 70. A las mujeres colombianas las están matando, más en sus casas y en las ciudades que combatientes que mueren en la guerra. El primer territorio de guerra para las mujeres es su casa, es su cama. De 10 víctimas de violencia intrafamiliar, 8 son mujeres en Colombia. De cada 2 días y medio una mujer está muriendo a manos de su pareja o de su expareja, pues el tema hay que abordarlo, hay que trabajar muchísimo más en ello, hay que revisar qué está pasando con esa violencia intrafamiliar. Pese a que el año pasado se aprobó en el Congreso de la República la denominada ley Rosa Elvira Celi, que aumenta las penas por los feminicidios, es decir, la muerte de una mujer solo por el hecho de ser mujer, este flagelo va en aumento. En un fin de semana mataron a 7 mujeres en Colombia. Es francamente alarmante y lo que más nos preocupa es que la impunidad de la justicia frente a la violencia contra las mujeres es cerca del 98%. Ante estas cifras de afectación a las mujeres,
principalmente por parte de hombres, la consejera presidencial para la equidad de la mujer lanza esta propuesta. Necesitamos más hombres garantes de los derechos de las mujeres, porque si medicina legal dice que el maltratador que siempre aparece ahí es el hombre, no podemos generalizar, no todos son así. Entonces, pues hay que acercarnos a ellos. Pero además de la violencia, otro ámbito preocupante es el de la desigualdad en el ámbito laboral, pues mientras todos los estudios indican que las mujeres se educan más o trabajan más tiempo, ganan menos salario. Frente a un mismo cargo les pueden estar pagando 25 o 30% menos. Las mujeres colombianas tienen el doble de desempleo frente a los hombres y a la tasa promedio de desempleo en Colombia. Tanto Robledo como Ordóñez dicen que si bien el panorama de las mujeres en las ciudades es difícil, es doblemente complicado para las campesinas o mujeres que trabajan en actividades rurales, teniendo en cuenta problemas de acceso a tierras, acceso a créditos o acompañamiento técnico, pero lo peor, son las principales víctimas de los horrores de la guerra. Colombia avanza y particularmente avanza en términos de conciencia sobre la equidad de género, que no es nada más que naturaleza e inteligencia pura. Sin embargo, este país sigue muy atrasado. Las mujeres son definitivamente las que ganan menos en términos salariales. Las mujeres son la población que menos entra a las universidades. Hay mucho más ingreso a universidades de hombres. Las mujeres siguen siendo discriminadas para entrar al trabajo. En la sociedad, el acoso sexual no es otra cosa que discriminación y violencia de género. Y el llamado es a entendernos como iguales. Ahora, también vale la pena abrir los ojos y pensar qué es violencia de género, porque no podemos seguir equiparando la violencia de género con la violencia contra la mujer. Son dos cosas distintas. También hay violencia contra los hombres por ser hombres. En esta semana que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, no nos podemos olvidar qué estamos recordando. Y estamos recordando la lucha de las mujeres por la equidad en el trabajo, por el respeto y la dignidad. Y esa es la lucha que tenemos que dar todos los colombianos y colombianas todos los días de la vida. Muy bien, Ana María. Le propongo que hagamos con los televidentes una nueva pausita para ver y oír unos mensajes institucionales y echémonos un video ahí, Catherine. Ya volvemos. Hágale. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Popayán, la ciudad blanca de Colombia, se prepara para vivir su tradicional Semana Santa. Declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, sus pasos, cargueros, sahumadoras y regidores alistan sus mejores galas a la espera de conmemorar con propios y turistas 460 años de tradición.
Semana Santa de Popayán 2016, espíritu de una región. De nuevo con ustedes en el enorme placer de este primer programa del café colado y tostado también. ¿Usted está tostada? No, definitivamente, no hay ninguna duda sobre Yo he eso. llegado al convencimiento en mi avanzada edad que estoy muy bien tostado. Yo estoy tostada y ahora colada. O súper tostado, colado, sí. Bueno, Ujú. les estaba diciendo que en este primer programa del café colado, pues tenemos el gustísimo de recrear una sección que ustedes, los televidentes antiguos y los nuevos, se la van a pillar, que teníamos antaño en otros lugares, en otros rumbos, en otros universos del devenir de la información en el país. Pues vamos a presentar, lo hace Ana María, desde luego, el café colado con la historia. El 13 de marzo del 2002, integrantes del Frente Noveno de las FARC dispararon contra una ambulancia y una volqueta en la vereda de Buenos Aires del municipio de San Carlos, en Antioquia. 5 personas murieron y una más resultó herida. El 15 de marzo del 2009, después de 20 años de haber dejado de las armas, en las elecciones generales celebradas en El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, la antigua guerrilla salvadoreña, conquistó la presidencia de esa república. El 16 de marzo de 1781, en la población de El Socorro, en Santander, y con el liderazgo de Manuela Beltrán, inició la revuelta de los comuneros, una de las sublevaciones más importantes contra el poder virreinal en la historia de la Nueva Granada. El 16 de marzo de 1999, combates entre las FARC y el ejército en el cañón de La Llorona, Dabeiba, en el departamento de Antioquia, dejaron como saldo 66 muertos, 6 soldados y 60 guerrilleros. El 17 de marzo de 1965, las FARC se tomaron por primera vez un municipio en este país. El hecho ocurrió en la cabecera municipal de Insa, en el Cauca, y dejó 14 civiles y 2 policías muertos. El 17 de marzo de 1988, el vuelo 410 de Avianca se estrella poco después de despegar en el aeropuerto de Cúcuta. En el accidente murieron 137 personas. El 17 de marzo del 2001, los militares asesinaron a 12 personas. Entre las víctimas estaba Luis Alberto Agudelo, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Samana Norte. De acuerdo con cifras oficiales, en 2001 se desplazaron cerca de 5.000 personas de ese municipio. Ana María, de todo como en botica, el espantoso accidente es el American Airlines, que se equivocó de vector de entrada al aeropuerto Bonilla Aragón de Cali y terminó estampándose contra la montaña. Qué cosa tan absolutamente dolorosa. Los horrores del conflicto, pues, ataques a ambulancias, 60 y pico de muertos en esas ofensivas de las FARC, grandísimas cuando estaba al mando del país. ¿Cómo es que se llama este niño? ¿Cuál de todos? El monito que fue alcalde. Jojo. ¡Ah! Andrés Pastrana. Y otra efeméride que usted nos trae, que esa pues tiene una significación fundamental en la historia de Colombia, el arranque y la homotecia prolongada en la historia de lo que fue la revolución de los comuneros, iniciada en las Breñas de Santander por los líderes y las lideresas del pueblo raso, casi que al mismo tiempo que la Revolución Francesa, y que fue abortada en el Puente del Común y traicionada por los españoles y por sus áulicos colombianos en el proceso ya final de la colonia, cuando terminaron asesinados los líderes, entre ellos José Antonio Galán. Y mire que esta particularmente fue promovida por una mujer. Claro. ¿No sería un poquito más interesante o por lo menos chévere si el Día Internacional de la Mujer nos acordamos de Manuela Sáenz, sin quien no De Manuela habría... Beltrán. Esa. Bueno, que hay que tener... Ahí está, pero también. De Manuela Sáenz también hay que acordarse. Es que tenemos unas próceres Antonia de la independencia. Santos. Mire. Shakira. Ojo, este jueves próximo, el 17 de marzo, hay un acontecimiento de carácter nacional, un paro cívico convocado por las centrales obreras y un montón de organizaciones de trabajadores sindicales y populares, que tiene 2 propósitos fundamentales: protestar contra las medidas económicas y sociales o las contramedidas económicas y sociales del gobierno de Santos, y específicamente en la ciudad de Bogotá, protestar por las medidas tomadas en escasos 3 meses por el alcalde Peñalosa en contra de quienes consideran que han sido en contra de los intereses colectivos y de lo público en Bogotá. Ya saben, 17 de marzo, frescura,
Ustedes, los anarcomamerto esotéricos, budistas, politeístas, punk y gay, tranquilos, no se dejen provocar, no vayan a molestar, dejen al ESMAD ya tranquilito. No, violencia cero, pollitos. Bueno, y pues hay noticias que ocurren en las transiciones. El gobierno nacional, el presidente Santos dijo claramente, yo no voy a firmar un acuerdo de paz mal hecho el 23 de marzo, mejor esperemos. Está recogiendo de alguna manera y poniendo en su propia voz, para eso son políticos, lo mismo que dijeron las FARC hace unos días, que no tenía sentido apresurar esa fecha y salir al paso con una declaración de un saludo a la bandera, de alguna manera, del proceso de paz. ¿Qué ha pasado? Las FARC, el jueves pasado, anunciaron que la posición de ellos es exactamente la misma del gobierno nacional. Descartan el 23 de marzo como día de la firma del Tratado de Paz. El comandante Joaquín Gómez apoyó las declaraciones hechas por Santos y dijo que se puede extender tranquilamente el plazo del 23 de marzo a otra fecha. Dijo, nos parece que Santos ha actuado con objetividad y estamos de acuerdo con lo dicho por él y pensamos que sí, después del 23 puede haber un acuerdo. ¿Qué va a pasar el 23? Y lo vamos a tratar aquí en el Café Colado. Se va seguramente a firmar el fin de la guerra, es decir, el cese al fuego bilateral con verificación internacional. Ya, en plata blanca, lo que ya está pasando, que llevamos 8 meses de tregua, Anita, y usted lo sabe más, pues sí. Se confirma, se concreta, es decir, lo que se firma el 23 no es el acuerdo final, pero es como decir, mire, se acabó la guerra. Ya. Voy a decirlo más concretamente, se acabó la puta guerra en este país. Ojalá sea eso. Pues bueno, y nos vamos a despedir como lo hacíamos antaño con música. Tenemos a los muchachos, los amigos de la Máquina del Caribe, que es en el género de la terapia cósmica champetúa. Esa vaina me parece fundamental. Yo estoy en eso. Yo soy cósmico y terapeuta y champetúo. Bueno, lo de terapeuta, quién sabe, ¿no es cierto? Yo pensé que usted iba a ponerse a dudar en el tema del champetudo, pero... No, yo champetudo sí, yo tengo ancestros allá del Caribe. Vamos a presentarlos. Mónica Castillo en la voz. Hola, Mónica. Hola. ¿Cómo vas? Bien, gracias. Carlos Andrés Mendoza, sinuano, Montería, sinuoso no, sino sinuano. Córdoba. Y nuestro amigo Richie Arnedo, una familia de músicos, la caja, la voz y tal. ¿Qué más, Richie? ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo ha estado el trabajo en estos últimos tiempos? Excelente. ¿Funciones por allí, bares, sitios? Tocó pedirle vacaciones al público. ¿Y cuándo vuelven? Y el público de vacaciones. ¿Cuándo vuelven? ¿Tienen algo en estos días? Nos tomamos unos largos meses. Estamos preparando el disco nuevo. Sí. Y los próximos 14 chancletazos terapéuticos, volumen 2. Volumen 2. Made in Turbaco. Para acariciar lo más íntimo del audio. Para acariciar lo más íntimo del audio. A ver, los compañeros de sonido acá, ¿cuál es la parte más íntima del audio? La oreja. Mire, yo tengo esta vaina aquí en la oreja. Ustedes no saben lo que es como tener un sapo, un lagarto hablándole aquí todo el tiempo, salvo que son mis compañeras allá del máster que lo que hacen es ayudarnos. Gracias, Catherine. Bueno, la Máquina del Caribe van a interpretar 1 o 2 números. Vamos a ver, vamos hasta el final. África está llorando. ¿Desde hace cuánto África está llorando? Pues por múltiples razones. Y un número, ojalá nos quepa, que se llama Guayobé o Bayobé. Ana María, Toño, despídase del respetable. Respetable público, qué bueno volver a estar con ustedes y nos vemos en 8 días. Nos vemos el próximo domingo, 20 de marzo, 8 de la noche, Canal del Congreso, repetición por el institucional, por allá los canales regionales, todos los sistemas de cable, DirecTV. Un placerazo haber estado otra vez con ustedes aquí tratando de mantener una voz crítica y divertida sobre los aconteceres de la República de Colombia, Nuevo Reino de Granada, a veces, porque hay unos que siguen en la colonia. Chao, hasta el domingo, la Máquina del Caribe. Hágale, papá. África yo, Malenque, Del África al tambor y la danza al congorioco. Del África al tambor y la danza al congorioco. Voy a Trinidad y Tobago, voy a comer el mañoco. África está enojada, mi Martina está llorando, no la dejan de a bailar. Cuando papá está tocando, no la dejan de a bailar. Cuando papá está tocando,
Barbarita el chango, San Basilio rezo a Benco, voy a consolar África, pa' calmar su sufrimiento, voy a consolar África, pa' calmar su sufrimiento. África está enojada, mi Martina está llorando, no la dejan de a bailar. Cuando papá está tocando, no la dejan de a bailar. Cuando papá está tocando. ¡Hey! Mataron a Biojo, se inunda llanto Palenque. Han pasado tantos años y aún se siente su perrenque. Han pasado tantos años que aún se siente su perrenque. África está enojada, mi Martina está llorando, no la dejan de a bailar. Cuando papá está tocando, no la dejan de a bailar. Cuando papá está tocando, del camino del sol. De Torice hasta el centro, en Getsemaní nació. Allí tiene sus ancestros, en Getsemaní nació. Y allí tiene sus ancestros. África está enojada, mi Martina está llorando, no la dejan de a bailar. Cuando papá está tocando, no la dejan de a bailar. Cuando papá está tocando. Monacito citando a Güey, el Palenque de Pambele, sopa tú no parle francés, mañana titito que ayer, guayubé, tilaba, guayubé, tilaba, guayubé, tilaba, guayubé, tilaba, mamá, ay papá, monacito citando a Güey, el Palenque de Pambele.